Marian, ¿cómo está compuesta tu familia? Bueno, mi familia está compuesta por mi mamá y mi Sí, hijo, porque mi papá sí, nos dejó hace 6 años, y bueno, yo estaba casada y me sí. separé al año de que tuve la lesión medular, me separé y en el 2017 me divorcié. Así que Bien, yo decía que éramos los cuatro fantásticos, con mi papá, mi mamá, mi hijo y yo, y ahora quedamos sí. los tres. Bueno, viste que hay veces que la cantidad, si son tres y alcanza, y hay amor, como yo sé que hay ahí, tuve el placer de conocerle a tu hijo en uno de tantos eventos, y vos hiciste una mención a esa lesión medular que tuviste. ¿Cómo fue eso, Marian, para seguir hablando de todo? Sí, mi lesión fue algo muy raro porque fue una bacteria que Sí, entró entre las vértebras y la dura madre. La dura madre es lo que sí. recubre la médula Ujú. y se inflamó y dejó la pequeña lesión medular. Ajá, Esto te estoy hablando desde hace 14 años y medio atrás. sí. Pero esa bacteria entró ¿de qué manera? Entró por un forúnculo que dicen los médicos, que es, Ujú. acá en Misiones le llamamos el nacido. El nacido, sí, 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 sí. Mirá vos, qué manera de estar desinformado de todo esto, ¿no? Porque lo que menos te podés imaginar que de un forúnculo, de un nacido, te pueda entrar una bacteria, ¿no? Claro, exactamente. Y fíjate, Dani, cómo es el tema de que justo en esa época, cuando tenía el nacido, me encontré con mi Ujú. abuelo, y mi Sí. abuelo me preguntó, ¿por qué no te sentás? Y yo le dije, ay, mirá, me salió tal cosa, abuelo. Y me Sí. dijo, vos no te preocupes, hijita, esto es una semana, pasa tal y tal cosa, y ya está. Ujú. Sí. Cuestión que pasó lo que dijo mi abuelo. En ese entonces mi ex marido me decía, esto no es normal, vamos al médico, y yo la Sí. agarraba y le decía que no. Mi abuelo dijo, y como palabra Ujú. santa de un abuelo, Sí. no va a hacerlo. Y totalmente pasó lo que dijo mi abuelo, y bueno, y ahí ya está. Y a la Ujú. semana empecé con dolores en la parte lumbar. Mirá vos, Y mirá vos. sí, fíjate que cómo fue tan malo este bichito, yo le digo, porque fue cuestión de días en el que la parte lumbar me dolía muchísimo, Dani. ¿Viste cuando a vos te habrá pasado con tantos bailes que vos decís, la pucha, no aguanto? Ajá, claro. Me fui varias veces a la guardia del sanatorio, me pusieron calmantes, y Ujú. seguía. Y bueno, hasta que el 23 de noviembre Ujú. del 2006, eh, sentía el hormigueo, ¿viste ese hormigueo cuando te quedas un poquito sobre tu brazo, que sentís ese hormigueo? Bueno, Acalambrado, sí, como decimos. sí, yo Sí, sentía en los dos pies, en la planta de sí. los pies, sentía ese hormigueo. Y, y me acosté a dormir porque es como que, viste, no me sentía bien. Y me acosté a Ujú. dormir y cuando me quise levantar, fue una hora, cuando me quise levantar me caí de la cama porque ya no sentía ni movía las piernas. Fue así, en una Mirá hora. vos, mirá vos. ¿Y los médicos te decían que podía pasar esto, el desenlace? ¿O lo fueron viendo a medida que se iba manifestando? No, hasta que quedé internada esa noche, nadie sabía qué estaba Claro. pasando. Así que al otro día, era el 24 de noviembre, y me Ujú. empezaron a hacer las resonancias para ver qué había en la parte lumbar, porque a mí me dolía la parte lumbar. Qué Y bárbaro. la bacteria ya estaba alojada en la parte dorsal, y cuando hablamos de parte dorsal estamos hablando de mitad de panza, para que la gente Mm. entienda mejor. Claro, claro, Ahí claro, ya claro. el día 25, porque hasta entonces nadie entendía porque tampoco yo daba
eh, no levantaba fiebre, como para decir acá hay una Claro. infección o algo. No había Y alertas que puedan sugerir eso. claro, y no, no daba, Wow. era solo ese dolor que yo decía que, y es como que ya era todo muy raro porque no sentía las piernas, no movía las piernas, eh, estaba el dolor en la parte lumbar, pero no había nada. Y el día Sí. 25 empezaron a hacer las resonancias cada vez más arriba y ahí llegaron a la parte lumbar donde se encontraron con lo que a primera instancia ellos pensaron que era un tumor y Sí. bueno, ahí me dijeron, mira, tenés un tumor y te vamos a operar. Cuando abrieron, y bueno, ahí se encontraron con ese absceso que era eh, el nido de la bacteria, que era mucho pus, pus y pus. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, sabemos más o menos entonces, en el año 2006 dijiste, ¿no? Sí, Bueno, y de ahí en más, para seguir con la vida, ¿cómo fue el tener que cambiar todo el sistema? Porque aparte de vos, de tener que manejarte de otra manera, también la familia cambia y también tus proyectos de vida que ahí quiero llegar como frutillita en la torta, pero ¿cómo te encaraste vos? En su momento te bajoneó un poquito, dijiste, bueno, yo sigo adelante, tengo un hijo por quien luchar y por mí misma. Contame cómo fue ese pensamiento? sí. Mira, yo estuve después de los 57 días internada, me dieron el alta Wow. y me fui directamente a Sí. vivir a Córdoba para hacer la Ah, rehabilitación intensiva rehabilitación. neurológica, que Ajá. claro, esa rehabilitación no contaba misiones en ese momento, esa Ah, mira rehabilitación vos. neurológica. Entonces me fui, estuve un año entero, pero lo, lo que siempre eh, recalco es que ni mi mamá ni mi papá nunca en esa instancia de internación, nunca se escuchó la palabra pobrecita o nunca Total. se dio a Claro. entender de que esto es de hacerme pasar por víctima o Ujú. Sí. de que no iba a tener chances para, viste, como para seguir. Entonces, cuando Sí. llegamos a Córdoba, eh, el toparme, al principio sí, no voy a decir que es re fácil el estar caminando y de golpe tener que aceptar la silla de ruedas. Ujú. Pero gracias a Dios yo tuve a esos pilares fundamentales en mi vida que fueron mi papá, mi mamá y Lauti, mi hijo, Sí, sí, pero sí. por sobre todo tuve una personita que fue muy importante también para mí allá en Córdoba, que se llama Jorge, y en ese Sí. entonces él era mi enfermero, hoy es un amigo Ajá. incondicional, que una noche de mucho frío en Córdoba, pleno invierno, me puso una bufanda y me sacó a la rampa del edificio donde yo vivía. Ajá. Sí. Y yo gritaba y le decía, llévame adentro, ¿qué haces? Tengo frío, estás loco. La gente pasaba y miraba esa situación y decía, te ayudo, me decían. Y él, no, no, deje, deje, deje. Y ahí él me agarró y me dijo, mira negra, tu vida está así, a la Ujú. mitad. O bajás esa rampa y vivís por vos y por tu hijo, o volvés adentro y te haces la víctima el resto de tu vida. Y bueno, cuando me dijo, y vivís por tu hijo, ese fue, viste, cuando necesitas El ese clic. clic. Y Total. ahí Sí. fue, bajé esa rampa y vamos para adelante nomás. Qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Realmente, qué lindo que hubo una persona quien detonó eso, ¿no? Y son ángeles que llegan en el momento justo para decir la palabra justa e indicada y esa amistad que va a perdurar por vida, porque por más que no se vean, seguramente hoy gracias a las redes sociales están en contacto y ese afecto va a seguir por toda la vida. Bueno, vos ya estabas Sí, estudiando amiga. cuando tuviste esa afección.
Sí, estaba en segundo año de abogacía. Abogacía. Así, sí, así que, fíjate, Dani, que en el transcurso de que yo iba estudiando, iba cursando mi carrera, Sí, hice distintas diplomaturas Sí. en la UBA con diplomaturas. respecto a Sí. la discapacidad. Hice uno que es la discapacidad y el Sí. derecho, hice otro que Ujú. es la discapacidad desde la perspectiva social y política, y hace poquito presenté el trabajo final de la última diplomatura que hice este año, que es la producción de accesibilidad. Así que ese estoy esperando que me llegue ahora Ujú. el resultado de mi trabajo final. Qué Y lindo, yo qué el año que lindo. Qué viene, lindo, qué lindo. sí, yo el año que viene voy a hacer a través de la UBA, me voy a especializar en discapacidad.